Israel-Palestina. Es uno de los focos calientes más importantes del mundo, porque también, quieras o no, cuando está Israel está Estados Unidos, y ahora se suma Irán, y se suma todo el conflicto en Oriente Medio. O sea, es que al final lo que tiene esta globalización de los últimos años es que todo casi tiene que ver con todo, por lo que si tocas una parte estás tocando la contraria. Os voy a hacer una pregunta, voy a empezar fuerte, ¿vale? Espero que los guerreros de Twitter tengan ya la capturadora de pantalla, porque esto es interesante. ¿Lo que está haciendo Israel es un genocidio, sí o no, Fonseca? No. Yo creo que no. Vale. Pues ya sabéis Con matices, que tenéis unas cuantas cuentas. Con matices, Vale. con matices. Hombre, y ahora lo típico, ¿no? Ahora, Y ahora sí. exponemos. Claro. Con A ver, matices. No, aquí fin del podcast. Y... Sí. Ahora hablemos de gatitos. Bueno, pasemos a Milei. ¿Qué tal lo está haciendo en estos últimos...? No, ¿por qué no? Vamos a empezar contigo y luego vamos contigo. ¿Por qué no es un genocidio con matices? Porque creo que la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre está siendo criminal, está siendo muy dura, está yendo más allá de lo que cualquiera se puede imaginar, pero creo que la definición de genocidio, el asesinato sistemático de un pueblo étnico, tal, creo que no se está dando. Lo que está pasando es que Israel quiere acabar con Hamas sí o sí y le da igual a quien se lleve por delante. Y creo que eso no es un genocidio, sino que es una tolerancia casi enfermiza de los daños colaterales, porque que además que está haciendo Israel, Israel está poniendo muy por delante la vida de sus soldados que la de los civiles palestinos. Entonces, Israel lo que ha dicho es: si por cada soldado muerto de Israel, para que no muera ese soldado, tengo que matar a 20, 30, 40, 50 civiles, los mato. Creo que eso no entra dentro de un genocidio, entendiendo como genocidio lo que hicieron los nazis con los judíos, lo que hicieron los turcos con los armenios, etcétera. ¿Y tú? Todo lo que ha dicho casi Borja, lo mismo, ok. pero ya puestos añado. ¿Sabes? En Israel, Sí. en lo que es el territorio judío, hay un montón de palestinos y de árabes viviendo. No solamente viven, es que viven, votan, se presentan a elecciones, ganan elecciones. O sea, en la Knesset, en el Parlamento israelí, hay, creo que ahora mismo son, a lo mejor me bailan los números, ¿vale? Pero 3 diputados de partidos árabes y de origen árabe. O sea, Israel no es no es O sea, no es solo judíos. no solamente judíos, también hay todo tipo árabes de gente. que se pueden presentar a las elecciones, que pueden trabajar en empresas. Antes del 7 de octubre, Israel estaba empezando a abrir ligeramente las puertas de Gaza para que pudieran trabajar árabes en empresas judías. ¿Sabes cuántos judíos hay en Gaza? ¿O en Cisjordania? 0. Bueno, en Cisjordania. Los No. colonos. En los colonos, vale. Vale, A ver. ok. Pero quiero decir que, entonces, si Israel quisiera hacer un genocidio, habría empezado por su propio país. O sea, el ataque no es un ataque étnico. No es un ataque Es un étnico. ataque contra, o es una retalía de ataques contra Lo que ha dicho un Borja. ataque brutal que ha recibido. Para ti, Y yo, ¿Netanyahu de es un verdad, criminal de guerra? no. Y yo ¿Para ti? le diría Si a no todo lo el es, lo mundo. roza. Lo roza, pero no lo es. Dime por Y qué yo, no lo que lo le, es. y yo lo que le diría a todo el mundo, que sobre todo en España y en el mundo hispanoparlante, repito, España y el mundo hispanoparlante. Tú te vienes a Praga y vas a ver banderas israelíes por todas partes y no digas que eres pro-palestino. ¿Vale? Es como decir que eres prorruso. No lo digas. Porque vas Está a mal quedar visto. muy mal. Está mal visto. Está muy mal visto. Ajá. Que es una cosa que... Bueno, y en está Estados bien. Unidos están habiendo ahora manifestaciones muy importantes en las Está universidades empezando a haber pro-Palestina. manifestaciones. Esto es Sí, curioso, y en en Estados Europa, y en Unidos. Europa. Está, en está España, empezando a pasar Europa, y en ¿no? Europa sí, Ujú. vale, pero a todos los que están en contra de Israel, que están ahora, que sí con el Palestina y tal, yo les hago una pregunta. ¿Qué debe hacer Israel? O sea, ¿qué es lo que debería hacer? Llega el 7 de octubre, Sí. bien, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Israel? A mí me gustaría, Jordi, si me permites, hacer una pequeña explicación del conflicto Sí, por favor. y en base a eso
pues que, oye, que la audiencia empatice con quien quiera y como quiera. A ver, no voy a meterme en la historia del conflicto, porque en la historia del conflicto puedes irte tan atrás como quieras, que siempre va a haber, no, es que él me atacó, no, es que el otro me atacó. Y es verdad que con el tiempo Israel se ha vuelto mucho más fuerte que los palestinos y ha abusado de ese poder. Pero vamos a explicar el conflicto en la actualidad. No hay una Palestina, no es un conflicto palestino. Son 3, realmente. Y me explico. Para empezar, hay una Palestina, 2 millones de... Los palestinos son más o menos una población de unos 9 millones, más o menos, ¿no? 2 millones están en campos de concentración, de refugiados. Qué susto. Perdón. Están en campos de refugiados que están en países como Siria, como Jordania, como Líbano, por ejemplo, ¿vale? No están ni en Gaza ni en Cisjordania. No. Y en esos campos de refugiados, la autoridad la ejerce el país en el que esté. Y en un momento dado, pues si están los del Líbano, pues Hezbollah podría sacar de ahí combatientes con los que iniciaron ofensiva, lo que fuera, pero esos lo sacamos un poco del tema. La segunda zona en la que están los palestinos, que son unos 3 millones, están en Cisjordania. Yo esto lo digo sin paliativos. Lo que hace Israel en Cisjordania no tiene, para mí, ninguna justificación moral. Esa colonización de Cisjordania, para mí, va contra el derecho internacional. ¿Qué está haciendo para la gente que no lo sepa? Los asentamientos, yo ahí estoy O sea, ¿qué se hace en Cisjordania? Sí, ¿Qué hace Israel? Cisjordania, que es una zona que está pegadita a Israel, debería estar en 100% del control palestino. Lo que pasa es que en Cisjordania hay 3 zonas. Una zona en la que efectivamente los palestinos tienen el poder civil y el militar, o la seguridad, vamos. Otra zona en la que el poder civil es de los palestinos, pero de la seguridad se encargan las fuerzas de seguridad israelíes. Y otras zonas en la que directamente tanto el control civil como el militar es israelí. Bien. La presencia para mí de Israel en Cisjordania, y esto es una opinión personal, igual Fonseca difiere, no tiene justificación ninguna. Por tanto, ahí creo que Israel lo que debería hacer es abandonar Cisjordania hoy mejor que mañana. ¿Esto se pactó? El tema de Cisjordania, ¿se pactó de que Israel no tendría que tener ningún tipo de control sobre territorio de Cisjordania? Bueno, son las fronteras que se acordaron en 1967, que cuando se habla de la solución de 2 estados, que es como la solución en la que más o menos la mayor parte de países piensan que debería haber, se supone que esas fronteras, las de Gaza y Cisjordania, deberían ser para los palestinos y lo que es ahora Israel, para Israel. Bien, y luego está... por cierto, en Cisjordania, la autoridad palestina es la Autoridad Nacional Palestina, que está en manos de la OLP, liderada por un partido que se llama Fatah, que es un partido secular, y digamos que es como el interlocutor reconocido internacionalmente del pueblo palestino. Es decir, que es como la autoridad con la que se debería hablar y que la autoridad que debería gobernar en toda Palestina. Es verdad que llevan mucho tiempo sin hacer elecciones. Para que la gente lo entienda, porque si hay alguien que no está muy metido en el tema y lo escucha todo de segundas o terceras, Palestina como tal no es un país reconocido en todo el mundo. ¿No? No se puede considerar ni un país realmente. No, pero al final sí que hay... ¿Verdad? Es correcto. De hecho, por ejemplo, España... O sea, no tiene como, vamos a decir, su propia selección, o puede tener algo, pero no es oficial mundialmente. O sea, no es un país como puede ser Israel, como puede ser España, Francia, etcétera. Exacto, para algunos países sí, para otros no. Por ejemplo, para España todavía no lo es y dicen parece que lo va a reconocer ahora. Ahora, ¿no? Igualmente, tanto para la gente, para los países que reconocen como para los que no reconocen a Palestina, su interlocutor oficial es la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna, insisto, que es como pues eso, la autoridad en Cisjordania. Y luego, por otro lado, tenemos Gaza, ¿vale? Que desde, creo que es 2006-2007, está gobernada por Hamas, que es un grupo terrorista, es un grupo yihadista, que lo que han montado en Gaza es una dictadura teocrática, en la que obviamente volvemos a lo mismo, el papel de la mujer está limitado a la mínima expresión, lo mismo de las minorías, bueno, pues todo lo que es una dictadura. Gaza y Cisjordania tienen elecciones diferentes. Tanto en Gaza como en Cisjordania, desde creo que es 2006, no se celebran elecciones. ¿Y cómo se decide entonces el liderazgo de la zona? Bueno, es una dictadura. Es una dictadura de las dos, de tanto Fatah como de Hamas. No, de Hamas. De Hamas. En el caso de, en el caso de Fatah no hay elecciones.
porque no se han llegado a poner de acuerdo con los censos, etcétera. Pero bueno, podemos decir que allí que no es un gobierno tan totalitario como lo es Hamás. Hamás sí que es un gobierno totalitario que gobierna Gaza y punto. Vale. Entonces, llega el 7 de octubre, en un momento en el que es verdad que Gaza, por cierto, ha estado desde que está Hamás, bloqueado tanto por Israel como por Egipto. ¿Vale? Entonces, la situación humanitaria en la Franja de Gaza siempre ha sido muy mala, pues porque obviamente están aislados del mundo y lo poco que tienen, pues lo sacan. Es verdad que hay algunos trabajadores que salen por los pasos fronterizos, pero bueno, jamás todo el armamento que tiene y tal lo mete por una red de túneles que le conecta con Egipto. ¿Egipto por qué bloquea también? Bueno, pues porque Egipto no quiere a los palestinos en su territorio. Básicamente, no quiere que 2 millones de personas de repente puedan pasearse libremente, porque aparte con los palestinos, pues claro, pues los de Hamás se podrían también pasear como Pedro por su casa por Egipto. En Egipto. Ojo, que en el mundo árabe son increíblemente racistas, ¿eh? Sí, sí. En el mundo musulmán. Están muy mal vistos los palestinos. Y los palestinos están muy mal vistos. Y a ver, es que cuando los países que les han aceptado, como por ejemplo Líbano, aceptaron a cientos de miles de refugiados palestinos y 2 años después estalla la guerra civil en Líbano. Tía, Y partes de estos grupos, claro, que tú piensas que además... Hablaremos un poco de la realidad de la zona, porque también es verdad que cuando pasan estas desgracias se tiende como a idealizar una parte de bondad y una parte de maldad. Correcto. Y a lo mejor no es todo tan blanco-negro, sino mucho más gris. A mí me gusta decir que los civiles palestinos, que son las verdaderas víctimas de este conflicto, están entre 2 espadas, la de Hamás y la de Israel. Pero bueno, el caso es que Israel inicia una serie de movimientos diplomáticos para llegar a unos acuerdos con los que normalizaban relaciones con países árabes, como por ejemplo Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etc. Bien, Hamás, al ver eso, lo que entiende es, si Israel ya está de buenas hasta con los países árabes, me estoy quedando muy solo, nadie me va a ayudar, se va a olvidar la causa palestina, etc. Entonces, para dinamitar esos acuerdos, Hamás hace una cosa, dice, voy a hacer un ataque a Israel que les llegue al corazón, que les haga responder de manera tan agresiva que el resto de países árabes se tenga que volver a distanciar de Israel. Y efectivamente, qué retórica, ¿eh? El 7 de octubre se lleva a cabo un ataque criminal. Se murió, para que te hagas una idea de lo que sería esto, ¿no? En un día mueren más civiles que lo que mató ETA en toda su historia. Si pusiésemos el tamaño del ataque a lo que sería la población española en porcentaje, en España equivaldría a un ataque de 10.000 muertos. O sea, una barbaridad en el que todos vimos imágenes de violaciones, de decapitaciones, paseaban los... cogieron 400 rehenes. Esa estimación me ha encantado, nunca se me había ocurrido pensar. Sí, porque te da como una realidad de la magnitud, ¿no? Del ataque. Sí, exacto. O sea... es que es muy fuerte. Entonces, claro, llega el 7 de octubre, ocurre todo eso. Israel dice, esto tengo que responder. No me puedo quedar de brazos cruzados y hay que entender quién está al mando de Israel. Está Benjamin Netanyahu, que es un tío ultranacionalista, ultraderechista, exmiembro de las fuerzas especiales y que además está sufriendo una crisis interna enorme por culpa de una deriva autoritaria que estaba teniendo con una reforma judicial que le había supuesto las mayores manifestaciones en su contra. Estaba con un nivel de popularidad bajísimo. Bajísimo. Entonces Netanyahu dice, ojo, que si empezamos a jugar la del enemigo exterior, que me han dado la excusa perfecta, lo de esto de que me quitan de la presidencia, igual no me quitan, ¿vale? Igual consigo unir al país contra una agresión externa. Y entonces, ahí es donde Israel comienza a bombardear Gaza, etc. Vale, ¿qué busca Israel? Israel busca derrotar a Hamás, borrarla del mapa. Problema, Gaza es muy pequeñito, es un queso gruyère porque está llena de túneles, tiene una de las mayores densidades de población del mundo. Que ahora entiendo que menos. Y Hamás está usando... Claro. Sí. Porque hay... No, pero mucha gente que ha fallecido y mucha que se ha ido. Sí, sí. No, no se pueden ir. No se pueden ir porque están bloqueados, recordemos. Ni en ningún momento ha podido salir. Los civiles no se pueden ir de ahí. Es que ahí es donde está el problema. Es una ratonera, entonces, eso. ¿Qué podía hacer Israel? Dices... atacar tienen que atacar. O sea, en fin, tienen que responder, tienen que defender su país. Hamás no son tontos
y se camuflan entre la población civil, utilizándoles de escudos humanos. Claro, como hospitales. Y Egipto no les permite entrar. Se junta el hambre con las ganas de comer, básicamente. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que entonces Israel tiene dos opciones. Uno, debilitar a Hamas un poco y, oye, no me lo volváis a hacer, un poco ese mensaje. O, no, os voy a destruir. Bueno, os voy a destruir, os voy a dejar muy, muy, muy debilitados. Que es lo que ha elegido. Claro, obviamente, hay quien puede pensar, hombre, con los sistemas modernos de vigilancia, militares, no se puede hacer ataques quirúrgicos. Bueno, la historia reciente nos dice que siempre que un grupo se atrinchera en un área urbana, como pudo pasar en Mariupol, donde los ucranianos se presentaron batalla, como pudo pasar en Mosul, el Estado Islámico, como pudo pasar en Raqqa. Bueno, siempre que se ha dado esa situación, la ciudad ha quedado completamente destruida. No se puede sacar a 30.000 tíos de una zona urbana sin destruirlo todo y obviamente llevándote por delante a muchos civiles. Entonces, Israel ha decidido que para debilitar mucho a Hamas ha pagado el precio de matar pues, a una cantidad muy grande de civiles palestinos. Lo que le está diciendo Europa, incluso Estados Unidos, es, te estás pasando. Una cosa es debilitar a Hamas y otra cosa es debilitar a Hamas llevándote por delante la vida de tanta gente. Además, Estados Unidos se ha puesto muy serio con este tema porque sabe que a Biden esto le va a pasar factura electoral, que recordemos que tiene las elecciones en noviembre. Lo mismo un poco también, pues Pedro Sánchez, que sabe que, por ejemplo, en España, que tiene, este es un tema muy sensible para la izquierda en España, pues también se ha puesto muy serio contra Israel, ¿no? Entonces, al final, Israel ha encontrado una gran presión internacional, que es un poco lo que le ha frenado un poquito, que aún así le ha frenado poco, y lo último que quedaba era Rafah, que era como el último reducto que todavía no había atacado, en el que bueno, pues había 1,5 millones de personas, la gente que se ha ido yendo hacia el sur, escapando de la guerra, pues ya simplemente estaba ahí. ¿Rafah qué es exactamente? Rafah es una pequeña ciudad que justo ahí está el paso fronterizo de Egipto con Gaza. Y está ahí, en el sur. Y ahora mismo está súper poblada porque todo el mundo que ha ido huyendo de los bombardeos y de la ofensiva terrestre de Israel se ha ido refugiando hacia esa zona. Entonces ahora mismo no puedes entrar en Rafah sin llevar a cabo un gran baño de sangre. Y de momento, lo que ha dicho Netanyahu es que, a pesar de toda la presión internacional, yo voy a entrar ahí, cueste lo que cueste. Problema, aunque lo haga, aunque entre en Rafah a sangre y fuego, jamás no va a ser exterminado. ¿Por qué? Porque lo que está viendo Israel es que ellos atacan un barrio. En cuanto se retiran, se dan cuenta que, ostras, los de Hamas vuelven a estar ahí. Y en vez de hacer militarmente, estar llevando una ocupación total de la Franja de Gaza, pues eso, tienen algunas zonas de las que se van retirando y vuelven tal, y vemos que jamás vuelve a surgir ahí. Eso nos quiere decir que es muy complicado acabar con todo y para hacerlo no vas a tener que matar a 35.000, igual tienes que matar a 350.000. Entonces, es una burrada. Sin embargo, lo que te digo, ¿no? También la carta que puede estar jugando Netanyahu es la de, bueno, si yo sigo presionando y sigo haciendo el burro contra los palestinos, en algún momento Hezbollah o Irán pueden escalar el conflicto para que deje de hacerlo. Y en ese caso, Netanyahu ya tiene la guerra regional que une al país y le dejan a él en el poder sin casi oposición interna, o al menos no una oposición activa. Yo ahí sí que es lo ahí que... ahí no estoy del todo de acuerdo. Eso ya lo puedes... Eso es una interpretación. O sea, vamos a ver. De entrada, es verdad que un enemigo externo unifica al país, pero en el caso de Israel... Visto, ¿no? En el caso de Israel, unifica al país, pero no detrás del presidente. La sociedad judía, una de las características que la define es que todo se discute. Es una sociedad increíblemente confrontacional. Hay un sociólogo economista que se llamaba Hofstede, que hizo un estudio de la cultura laboral en todos los distintos países, en cómo funciona la cultura laboral en las empresas españolas, estadounidenses, etc. La sociedad israelí es la sociedad menos jerárquica que hay. ¿Vale? O sea, es una sociedad donde al jefe le discutes. Hasta el punto que el ejército israelí es el único ejército del mundo
que tiene una institución, no sabría cómo llamarlo, institución o una práctica, que es el desafío. O sea, a ti te llega tu comandante y te dice, Jordi, tienes que cavar una zanja ahí en 1 hora, y tú le puedes llegar al comandante y decirle, mi comandante, eso no se puede hacer. Pelea de machetes. Le desafío. Solo puede quedar uno. Le desafío y entonces el comandante tiene que ir a hacer lo que te ha obligado a ti a hacer, y si no es capaz, o sea, si es capaz de hacerlo, tú vas al calabozo. Pero si no es capaz de hacerlo, le pueden incluso hasta degradar. Hostia. Ojo. O sea, estamos hablando de una sociedad donde todo se discute. La religión judía es una religión donde nosotros los católicos, o sea, culturalmente somos católicos, todos hemos estado alguna vez en una misa. Tú en una misa vas, escuchas al cura cómo te habla y ya está. Bueno, escuchas, eso lo dices tú. Bueno, escuchas. Porque yo hago una desconexión que me voy al Señor de los Anillos, y de vez en cuando te levantas, te pones de rodillas, sí. Tal. Bien. A la sinagoga se va a discutir la Torá. O sea, van a discutir. Su misa es discutir. Entonces, eso de que la sociedad se pone detrás del líder, no es así. Golda Meir perdió las elecciones o tuvo que dimitir después de la guerra de Yom Kippur. O sea, no creo que eso sea realmente necesariamente el juego de Netanyahu.